Me da, como siempre, un enorme gusto recibir en este estudio a Ana Pekova. Ella es directora de la organización X Justicia para las Mujeres, una gran feminista. ¿Cómo estás, Ana? Hola, gracias Leo. por venir de nuevo. Muchas gracias por tenerme y por la invitación. Déjame empezar con el tema de las marchas feministas. Tú que llevan muchos años en esto, eres una comprometida con la causa, tienes tu propia organización social. ¿Cómo viste las marchas feministas aquí en la Ciudad de México? Bueno, de hecho fueron en varias ciudades del país, pero se pusieron rudas, algunos dicen se pasaron, en fin. ¿Cuál es tu postura al respecto? Es una frustración acumulada durante mucho tiempo lo que están expresando las jóvenes principalmente. Esto ha sido muy interesante, ver una fuerza joven, fresca, feminista que ha estado como el principal motor de estas marchas. Y creo que ya es un enojo que ha escalado, dado que ya no estamos hablando de la violencia que las mujeres viven en la casa, en manos de su pareja, sino ya fueron casos donde los principales agresores del otro lado fueron los policías, las autoridades que están ahí para protegerte, ¿no? Eso fue lo que llevó a tal enojo, a tal frustración, que es lo que nos queda finalmente si incluso las autoridades que deberían de protegernos ya empiezan a aparecer como agresores. Creo que simbólicamente fue muy interesante todo lo que se ha dado, toda la discusión. Incluso las críticas se prestan para un análisis muy interesante en el sentido de que ¿por qué tanto enojo sobre cómo se expresaron las mujeres, ¿no? Y ahí se nota una presencia de estereotipos, ¿no? Cómo se supone que deberían de protestar mujeres, ¿no? Se parte de una idea, las mujeres no tienen el derecho de enojarse tanto, de reaccionar así, esto no está bien, ¿no? Eso es más de machos. Exactamente, ¿no? O sea, los hombres está bien si hacen esto, pero ustedes como mujeres, ¿por qué tal enojo, no? Ahora, me llama la atención lo que tú estás diciendo, hay una nueva generación de mujeres. Parecería que en esto del feminismo sí han cambiado, ¿no? Nos estamos renovando, se están renovando, bueno, de la lucha feminista de antes a la que te tocó a ti, a la que viene, en fin. ¿Qué es esa renovación? Cuéntanos. Creo que es muy interesante y hay que escucharlas y hay que ver cuáles son los pedidos. Una cosa que es muy clara y quedó clara incluso con el escándalo anterior, cuando tuvimos la discusión alrededor de Me Too, ¿no? Y todas las denuncias. Claro. Creo que queda claro que lo que fue aceptable para nosotras y menos lo que fue aceptable para mi madre, para mi abuela, ya para Marta nada Lamas, a quien saludamos muchísimo. Marta Lamas, que empezó con esta causa feminista, ¿no? Para las jóvenes. Sí, entonces hay que escuchar qué es lo que piden, cuáles son los términos de cómo nos queremos relacionar entre hombres y mujeres. Creo que es una discusión vigente, activa, que se está dando en este mismo momento, entonces vale la pena escuchar. Pero interesante, ¿no? Porque sí parece que no es lo mismo, ¿no? Y que los problemas son distintos. Así es. ¿no? Y gracias a las viejas feministas, pues se lograron cosas que ya no alcanzan, ¿no? Ahora, ¿no? Están cambiando, los retos están cambiando, los pedidos, los reclamos están cambiando. Digo, por supuesto que todavía tenemos algunos problemas viejos que llevamos décadas tratando de resolver, pero también tenemos una fuerza de mujeres mucho más empoderadas, mucho más presentes, que están con una voz mucho más alta y presente y exigiendo cosas. Bueno, y esto me permite precisamente introducir el tema para el que te invitamos, que es esta nueva iniciativa que están ustedes sacando para defender mujeres que quedaron, pues, yo te diría, atoradas en el tema del narcotráfico, ¿no? Así es. Esta semana impulsamos una campaña que se llama Liberarlas es Justicia. De hecho, es de relanzamiento de esta campaña. Y lo que estamos buscando es exigir que se liberen a todas las mujeres que están presas actualmente por delitos contra la salud. Y esto viene un poco... ¿Qué es narcotráfico? ¿Qué es narcotráfico? Principalmente, pero no únicamente. También hay mujeres que están vinculadas por posesión o por cultivo o otras razones, ¿no? Entonces, queremos que se reconozca que hubo un impacto desproporcionado, un impacto brutal de la guerra contra las drogas sobre las mujeres. O sea, sí está comprobado eso, Ana. Mira, ¿en qué sentido? En el sentido de que la tasa de encarcelamiento de mujeres empezó a crecer mucho más rápido que la de los hombres. Las mujeres siguen siendo una minoría en nuestro sistema penitenciario, pero su tasa de encarcelamiento empezó a crecer mucho más rápido. Y la respuesta detrás son justo los delitos de drogas, ¿no? Hoy día los delitos de drogas en nivel federal son la causa número 1 de encarcelamiento de mujeres. En el fuero común documentamos nuestra organización entre 2016 y 2018 un aumento
aumento de 103% en el número de mujeres presas por estos delitos. Ahí la pregunta clave, Leo, es ¿quiénes son estas mujeres? ¿No? Entonces no estamos hablando de ningunos capos. Esta discriminación por razones de género que vemos afuera en la vida común también se ve en estas redes, también se ve en prisiones, ¿no? Entonces son las que ocupan los eslabones más bajos de las redes delictivas. ¿Qué hacen? ¿Son mulas? Nadie, exactamente. No, o sea, principalmente que transportan droga, en fin, ¿no? Así es. Son las mulas. Principalmente son las que llevan la mercancía de un lugar a otro sin saber ni siquiera el valor de lo que llevan, o son las que empacan en comunidades donde toda la comunidad se dedica a la producción, al cultivo, ¿no? Pero son, por los roles que desempeñan, son las principales víctimas. Y esto está muy vinculado con nuestro sistema de justicia. Pero ¿dirías que hay una discriminación de género en ese sentido? ¿O es que las agarraron en infraganti en ese...? Es que es esto, justamente, ¿cómo trabaja nuestra policía? No tenemos capacidad de hacer una investigación. No. Muchas veces esas redes delictivas son tan complejas, son transnacionales, y nuestra policía no tiene la capacidad de resolver esto. ¿Qué es lo que hacen? Paran un camión que viene de Chiapas a la Ciudad de México, lo revisan y se llevan a las 2 mujeres que encontraron. O escucharon de alguien, mira, ahí hay alguien que se dedica a narcotráfico. Entran en la casa, la revisan, la que se llevan es la mujer, que por los roles de género nos quedamos más en la casa, las mujeres, por las tareas de cuidado que hacemos. Pero realmente es la pareja o es el hijo que se dedica ¿no? al narcotráfico, ¿no? Entonces, eso es lo que ha llevado, además de una persecución muy activa, ¿no? Y una prioridad que se ha dado en última década, que las ha llevado a que empiecen a llenar las cárceles tan rápidamente. Ahora, ¿has hablado con ellas? O sea, ¿tú has tenido contacto con estas mujeres que están encarceladas? Tenemos mucho contacto. Regularmente estamos visitando las prisiones, hemos hecho muchos estudios donde estamos documentando ¿Ellas qué quieren? sus ¿Ellas qué historias. Quieren? O sea, desde luego quieren salir, ¿no? Pero más allá de eso, que se les haga justicia, ¿en qué sentido? Sí, ahí lo que tenemos que reconocer que también esas mujeres han sido víctimas en muchos sentidos de muchas violaciones de sus derechos, que ya en México no está tan blanco y negro, ¿no? ¿Quién es víctima de un delito y quién ha cometido un delito? Lo que hemos documentado son detenciones arbitrarias, incluso violaciones, tortura en obtener las declaraciones, muchas mujeres indígenas que han firmado declaraciones cuando no hablan ni siquiera español, entonces te preguntas cómo, ni hablar de las condiciones penitenciarias. Es que han violado su derecho al debido proceso. Y sí. Y eso no tiene género, Ana. O sea, totalmente, de acuerdo, coincido contigo, por supuesto, pero también hay una discriminación desde antes. Son mujeres que muchas veces provienen de condiciones de pobreza, de condiciones de marginación. Casi 90% son madres y madres solteras, ¿no? Entonces, ¿cómo el tema de cuidado nos aparece como un factor que las conlleva a involucrarse en ese tipo de acciones? Donde es el cómo proveo a mis hijos, ¿no? Mientras hay una falta de oportunidades laborales, no me queda mucho más. Ahí donde el Estado ha dejado de proveer, el crimen organizado ha sabido cómo moverse y les ha ofrecido una opción de ganancias rápidas a estas mujeres. Y lo que pretenden ustedes en X Justicia es que salgan, que se liberen, darles apoyo, darles... Es una muy buena pregunta que haces, Leo. También estamos conscientes que liberarlas y la amnistía solamente es solo un parche. Pues sí, porque las dejas, salen de la cárcel y ¿qué van a hacer? Si su situación fue complicada antes, después, contando con antecedentes penales, todavía peor. Es imposible en nuestro país obtener un empleo en esta condición. Entonces, por eso estamos pidiendo amnistía, pero también que se impulsen políticas públicas de reinserción integral, de acompañamiento para apoyarles, que se regresen a la sociedad. Y también otra cosa que es muy importante, Leo, decir, en nuestro país tenemos muchos mecanismos. Trazamos el camino cómo meter más personas en la cárcel. Acabamos de aprobar reformas de prisión preventiva donde estamos siguiendo pensar cómo llenamos las cárceles que ya están llenas y eso no cambia en absoluto nuestra vida. Entonces, también cómo cambiamos las políticas de drogas. Tenemos que empezar a pensar a un modelo de regulación. No, totalmente de acuerdo. Para que desmantelemos los sistemas, los mecanismos que en el primer lugar han ayudado, han contribuido que se llenen nuestras prisiones. ¿Qué reacción han tenido, Ana, por parte del gobierno? Y aquí, déjame decir, más bien creo que lo correcto es decir gobiernos, porque es gobiernos estatales y el gobierno federal. ¿Cuál ha sido la reacción? Así es.
Mira, hemos tenido reacciones muy positivas y diálogo muy constructivo con legisladoras, con muchas senadoras, por ejemplo. Pero también es muy importante y es lo que queremos aprovechar desde el Ejecutivo también. O sea, quieren una ley de amnistía. Desde el Ejecutivo también se está trabajando una propuesta de ley de amnistía. Correcto. Y nos parece muy importante que se tomen en cuenta estas mujeres, que se tomen en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de las que provienen y cómo eso tuvo un papel en cómo realizaron este delito, lo que es delito hoy. Si tuviéramos otras políticas de drogas no tendría por qué ser delito. Claro, en muchos casos estamos hablando de delitos no violentos, es solo transporte. Y ahí queremos aprovechar las mismas declaraciones del presidente, que ha dicho que la guerra contra las drogas se ha acabado. Se acabó. Y creo que unánimamente hay un acuerdo, todos estamos de acuerdo que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, 100%. No ha reducido para nada ni el consumo de drogas, ni el narcotráfico. Y tiene a estas mujeres. Y ha aumentado muchísimo la violencia. Tenemos 270,000 personas muertas, 34,000 personas desaparecidas. Y tienes a estas mujeres en la cárcel, que no sé en qué contribuye eso a la sociedad, y verdad. Por supuesto que hay muchos hombres también, muchos más hombres también. Entonces esperamos de que esta discusión y lo que podría abrir lo de las mujeres también va a llevar a que más personas salgan de la libertad, más personas que no tienen por qué estar en la prisión, que puedan salir. Ana, muchas gracias y manténnos informados de cómo va esta iniciativa. Muchas gracias a ti, Leo, por el espacio. Gracias, Ana Pekova, como siempre. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, nuestra edición de fin de semana. Voy a platicar con el escritor Enrique Serna sobre su más reciente libro, qué librazo, titulado El vendedor del silencio, que aborda la impresionante, fascinante vida del periodista Carlos de Negri. Va a estar muy interesante. No se lo pierda. Aquí nos vemos.